quiero invitarle, mis hermanos, para que abramos nuestras Biblias en Génesis 3:15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Las circunstancias en que fueron dichas estas palabras fueron cruciales en la historia de la existencia del hombre en la tierra. Primeramente, pudimos ver antes, si leemos a Génesis 1, 26 y 27, a Dios creando al hombre, y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y dice Génesis 2, 15 al 17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y vemos en Génesis 3 desde el 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que había Dios creado, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo: no moriréis. Y dice el 6: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió, así como ella. Y aquella obra preciada que Jehová Dios había creado, que es el hombre, terminaba, estando los albores de su existencia, de ser enredada por el diablo y haber caído en la perdición y en la muerte. La Biblia dice muy bien que la paga del pecado es muerte. Es por eso que nosotros encontramos allí el decreto que Jehová Dios le dijo al hombre inmediatamente. Dice Génesis 3:19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvos eres, y al polvo volverás. Y el hombre creado para caminar con Dios para siempre, ahora tendría una corta peregrinación en la tierra y luego moriría. ¿Qué es lo que vendría después de eso? Bueno, las religiones falsas han traído la idea de que el hombre puede aún morir y todavía no ha terminado lo que tiene que ver con su existencia. Pero en la Biblia dice que cuando el hombre muere terminó todo. A menos que se haga algún arreglo que cambie esa situación, la muerte es la perdición del hombre. Y eso es lo que allí quedó establecido. Dios se lo dijo a Adán y Eva. Le dijo a Adán: si come del árbol muere. Y morir en la mente de Dios es morir. Es morir. Morir es perderse. Ahora, cuando Adán y Eva oyeron este decreto de que ellos morían, también aquí entonces Jesús salió inmediatamente en escena e hizo un compromiso de su vida. Y fue de no quedarse de brazos cruzados frente a aquella actitud alevosa, traidora de Satanás. De quedarse con los brazos cruzados y dejar que su obra preciada se perdiera. Y entonces decidió él mismo entregarse. Para él venir aquí en el campo de la lucha, de la batalla, era la tierra. El campo de batalla era el hombre. Pues venir aquí entonces a introducirse en el hombre. Volverse hombre, nacer aquí de la familia de Adán. Y hay una costumbre oriental que dice que cuando hay un rey, un noble, un poderoso que tiene un reino, que tiene una hacienda, que tiene fincas, y viene alguien más fuerte que él y lo domina, tiene derecho a llevarse todo y a él como esclavo. Eso se ha practicado por miles de años en el Oriente. Es así como la Biblia dice que en un momento dado, unos reyes peleando, tomaron a Lot, sobrino de Abraham, y lo llevaron. Él debía perder todo y luego ser un esclavo, porque él fue vencido por uno más fuerte. Pero si había algún descendiente, el hijo, o el nieto, o el bisnieto, o el tataranieto, o si podía hacer una cadena genealógica de 50 eslabones,
y allá aparecer uno que probaba que él era un heredero, él podía conspirar levantándose, organizándose y atacar a aquel vencedor de su antepasado, de su padre, y rescatar la presea que le llevó, y él tenía derecho a hacerlo, era legal, reclamarlo y someter al otro, derrotarlo, hacer con él cualquier cosa que quisiera. Así que lo mismo ocurría también con las mujeres. Las mujeres en el Antiguo Testamento se tenían allí como que era parte de la hacienda del hombre. Si alguno pasaba y miraba a una mujer y la conquistaba, queriendo ella o no, y se la llevaba, se usaba mucho raptar mujeres, como raptar ganado, como raptar cualquier cosa que podía llevar, robar. Ese hombre tenía derecho a hacer cualquier cosa, cualquier plan, para él rescatar a su mujer, y era legal que el que se la quitara, la tuviera, la poseyera. Pero era legal que si también el dueño anterior podía llevar a cabo cualquier campaña y hacer una embestida al conquistador y arrebatarla, era legal también que él lo matara, hiciera cualquier cosa y que él conquistara lo suyo. Ambas cosas eran legales. Y eso es lo que se refleja en la Biblia. La Biblia le llama a la humanidad la mujer. Y dice la Biblia que la humanidad es la mujer de Dios, la esposa de Cristo en el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento Jehová le llamó a Israel su esposa. Era llevándolo al terreno de la ilustración de que todo lo que ocurre en la tierra es una ilustración, es una parábola del mundo espiritual. Por eso Dios compara todo lo que se mueve, se maneja en el mundo espiritual oculto a nosotros, con ilustraciones del comportamiento de la vida material, la agricultura, los animales y todo el quehacer humano. Como ocurre que la relación más íntima que se da entre los seres humanos se da entre un hombre y una mujer en matrimonio, es tomada en la Biblia entonces como un símbolo de la relación del hombre con Dios, de Dios con el hombre. Y así como la humanidad, siendo la esposa de Dios, se dejó raptar, engañar, llevar por el diablo. Así que es llevada la ilustración también de esos casos cuando ocurría en el matrimonio. Así también entonces podía venir un descendiente, cualquier descendiente de Adán, y después en cualquier generación podía organizar un ejército y atacar al raptor y entonces quitarle la mujer. Satanás raptó a la humanidad y eso le produjo la muerte. Pero aquí Adán y Eva están contentos cuando Dios le da la noticia en Génesis 3:15 de que se iba a levantar un hijo de Adán. Lucas dice que fue hasta las 76 generaciones después de Adán que se levantó, pero si él podía probar que era descendiente de Adán, él podía reclamarlo de su padre Adán y quitárselo al diablo. Y eso es lo que aquí hay. Aquí se refleja una guerra de reconquista, de arrebatar lo que alguien llevó primero. En el 15, pondré enemistad entre ti, está hablando con la serpiente que representaba al diablo, y la mujer que representa a la humanidad. Allí era Eva la que estaba. Y en ella, finalmente, a la iglesia, porque la humanidad se iba a dividir en dos grupos. Por el hecho de la humanidad tener encuentro, relación con el diablo, la humanidad va a producir entonces, o Eva misma, iba a tener hijos del diablo e hijos de Dios. Eso ocurría con las mujeres en el pasado, cuando tenían que ver con dos hombres en pelea. Alguno la conquistaba, le decía a su mujer, venía otro y la raptaba y tenía hijos de los dos. Entonces veamos lo que dice a Juan 8:44. Evangelio de San Juan 8:44. Allí Jesús está hablando y hace declaraciones de lo que ha ocurrido cuando la humanidad ha tenido dos maridos. La descendencia de Eva, en ese caso Eva misma, su descendencia, la humanidad, la mujer. Allí dice en Juan 8:44, dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Así que Jesús hizo saber que de la humanidad salieron hijos del diablo y salieron hijos de Dios. Y Dios no tiene nada que ver con los hijos del diablo, con los descendientes del diablo, con aquellos que el diablo logró engendrar. Dios no les interesa, Dios no quiere hijos del diablo con él. Dios está solamente peleando solo por los que son de él, por los hijos de Dios. Ambos iban a tener descendientes en la mujer. Así que entonces allí aparece en Génesis 3:15 que un hijo que vendría en algún tiempo que ellos no sabían, ese iba a venir entonces para prepararse y retirarse para pelear contra el que raptó, el que robó y quitarle de las manos lo que él consideraba que él era heredero de ello. Allí aparece la serpiente como representante del diablo y aparece la mujer como la que es la esposa de Dios y representante de los hijos de Dios en toda la historia hasta el fin.
Y entonces Dios le dice eso: yo haré que haya una pelea entre ti y la mujer. Va a haber descendientes de los dos. Entre la simiente tuya, la serpiente, y la descendencia de ella, la mujer. Y va a haber una pelea no entre la mujer y la serpiente, va a haber una pelea entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Porque ya la mujer y la serpiente van a estar allí, sino que lo que va a haber es la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. O sea, Adán no va a poder pelear la batalla, él no cuenta con los recursos, pero vamos a conseguir que haya un tataranieto de él que pueda entonces retirarse, organizarse para que dé la pelea. Y va a ocurrir que va a ganar, va a derrotar al usurpador, al conquistador que ha conquistado la propiedad divina. Eso es lo que allí se refleja. O sea que desde el momento en que el pecado entra, inmediatamente se entra en la tierra en pie de guerra. Es la razón por la cual tanta gente viene a este mundo y cuando van subiendo los niños no entienden por qué la vida tiene problemas, algo anda mal. Pero se ve que hay conflicto, hay problemas. Ellos lo sienten de todos lados y preguntan. ¿Y qué es lo que pasa? Les preguntan a los papás: bueno, ¿y por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué veo rencores, odio, peleas? ¿Por qué hay robo? No lo entienden. Y entonces hay que decírselo, hay que explicárselo. El que nace en este mundo hay que explicarle desde antes, desde el pasado, contarle la historia de la redención y decirle que en este mundo se nació en guerra. Los niños que nacen en Irlanda del Norte, los padres lo preparan desde que tienen 5, 6, 7 años y le cuentan la historia de Irlanda y le dicen: hay una nación extranjera que quiere tenernos colonizados y hay una facción de la nación que está en guerra y tú naciste en una nación de guerra. Ten cuidado, cualquier cosa que tú pises puede ser una bomba, no juegue con todo, porque cualquier guijarro, un juguete es una bomba, porque todo es bomba. Cualquiera por allí tú vas cruzando y hay una balacera, tú naciste en una nación minada y en guerra. Yo fui a la República del Salvador cuando estaba lo más difícil de la guerra y la gente me instruyó: ten cuidado al andar en la calle, porque tú estás en una nación en guerra. Jehová Dios en Génesis 3:15 proyectó que desde ese momento él no se iba a quedar de brazos cruzados, que él iba a dar la guerra, que iba a haber guerra, lo que había es guerra. Se nace en guerra, se nace para pelear. Jesús lo dijo: yo no vine a traer a la tierra paz, vine a traer espada. Nosotros estamos en guerra y esto es guerra a fuego y sangre hasta que se le vea el final último a esto. Vamos a ver cómo Jesús lo dijo en Mateo capítulo 10. Evangelio de San Mateo capítulo 10. Dice Mateo 10:34, dice: no piensen que vine a traer paz a la tierra, pero a Cristo le llamaron el príncipe de paz, sino que lo que vine a traer fue espada. Claro, la espada es lo que se usaba en el tiempo de Jesús. Si Jesús viviera en estos tiempos, decía: lo que vine a traer fueron bombardeos, cañones de 105 milímetros, ametralladora M60, pistolas 44. Dice: he venido para que haya violencia y disensión entre el hombre contra su padre, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra, y que los enemigos del hombre sean los de su casa. ¿Se imagina cuál es la condición? En Génesis 3:15 se dijo que lo que en la tierra iba a haber era guerra, era plomo, guerra, solamente que una guerra espiritual. Pero esa guerra se reflejaría también en la actitud de los individuos. Dios no tiene problema en que el esposo y la esposa no se hablen jamás y se dejen para siempre. No digan que yo he predicado que tienen que dejarse los esposos. Pero he dicho que Cristo ha dicho: usted por salvarse deje a todo el mundo si le obstruye su salvación. Porque Dios quiere que la gente llegue al cielo, con o sin la gente, porque se está en guerra. Y el que no se salva, que se quede, es lo que dice el plan de redención. No titubee con el que discute si se salva o no, déjelo. Que hay guerra, Jehová Dios está buscando con pinzas los de él y lo quiere limpio, sin complicaciones, y que se quede todo el que no se salva, que no tenga nada que ver en el negocio, que hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. Y hay una guerra, y en guerra no se tratan los enemigos, porque el uno puede traicionar al otro. No se les ponga fácil a su enemigo, porque lo mata. Ore por su esposo, ore por su esposa, ore por su compañero de trabajo, ore por sus hijos, ore por sus familiares. Pero en el momento en que usted no puede hacer nada, déjelos. En el plan de redención no se pide titubeo, no se soporta. Se dice: usted entra al cielo, no pierda tiempo, que hay guerra. En guerra se mata o se escapa por vida. Eso es lo que dice Génesis 3:15. Así que vino entonces un tataranieto de Adán, un descendiente hasta las 76 generaciones, Jesús de Nazaret. Y ese es el descendiente de la mujer, para pelear con Satanás y los descendientes de Satanás. Con Satanás y la simiente de él. La simiente del diablo son los hombres malos que no abandonan el pecado, se identificaron con él. Él consiguió pueblo y Dios respeta el pueblo del diablo. A Jehová Dios no hace nada para quitarle a Satanás ni una sola de sus miembros.
Jehová Dios solamente está invitando a la gente de él. Si Dios llevara al cielo a un miembro del diablo, sería buscarse problemas. Por eso él no quiere verlo allí absolutamente. Le dice, apartaos de mí, obradores de maldad, a donde es el llanto y el crujir de dientes. Es lo único que tiene. Jehová solamente quiere a los santos con él nada más. Eso tiene que quedar claro. Él no tiene mediatintas, no tiene paño tibio. Divide la humanidad en dos grupos, como hay dos facciones que se matan a cañonazos, a destrucción, a bombardeo, a armas. Mis amigos y hermanos, hay un conflicto en la tierra. Millones titubean pensando que no está tan agrio el conflicto, que se puede estar mediatizando con el enemigo. Y entonces despertarán tarde. Cristo vino a traer división en la humanidad. Vino a que los santos se aparten de los impíos, que no tengan nada que ver, porque hay una guerra. En Génesis 3:15, allí dice, pondré enemistad. Indica desde hoy reinará en la tierra la tirantez y el odio y la intriga. Porque yo lo voy a establecer. Porque desde que aparezca santos en la tierra y gente del lado de Dios, inmediatamente los hijos del diablo le van a hacer la guerra. Y en la historia de la Biblia aparecen los perseguidores de los santos. Surgió Caín, que no toleró a Abel y lo llamó al monte y le dio un palo, lo mató. Y eso allí empezaría hasta el fin. Una guerra entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y la simiente de Dios es Cristo. Esa es la de Génesis 3:15. Haré que se levante, que la mujer tenga un hijo, una simiente, que pelee con la serpiente. Y que tengan una pelea, un duelo en la arena. Y que se desafíen y se vayan encima y se ataquen. Ocurre en el oriente cuando había una batalla. Las armas que habían eran generalmente espadas. Y cuando el espadachín estaba peleando con su enemigo, podía ser que hubiera serpiente. Hay muchas serpientes en el oriente en la arena. Y cuando una serpiente venenosa de esa, el espadachín defendiéndose pisa una serpiente y es mordido, inmediatamente él pierde la batalla. Le entra de un calambre de una vez y el veneno comienza a subir y los minutos que le quedan a él son pocos. Pero hay espadachines valientes que cuando sienten que algo le ha ocurrido, que lo picó alguna alimaña y él entiende lo que ha ocurrido, o el enemigo le ha dado un golpe que él siente que es peligroso, entonces él tira un golpe de muerte a donde ya no se cuida ni nada y tira como una estocada ya de moribundo. Y ocurre que muchas veces acerta con ella y en su caída mata al enemigo. Y eso es lo que allí dice. Dice, tú le herirás en las cabezas. O sea, la serpiente, la simiente de la mujer va en su caída, da una estocada agónica y mata a la simiente de la serpiente. Y ella estará sufriendo solamente una mordida en el calcañal. Porque la serpiente allí aparece como que peleará como serpiente. Imagínese usted un hombre peleando con una serpiente venenosa. Le tira con la espada y la serpiente busca para picarlo. Y allí dice, en un momento la serpiente va a morder, le va a dar una picada en el calcañal, porque allí es que muerde, y es venenosa, y ocurre que el hijo de la mujer va a caer, porque esa picada en el calcañal produce la caída. Pero en su caída, tirando una estocada, va a matar a la serpiente. Eso es lo que allí dice. Vámonos otra vez. Dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. O sea, ya desde hoy mismo comienza la batalla, pero se va a dilucidar en el fin. Cuando aparezca la simiente de la mujer, que pueda ahora reclamar a la mujer las propiedades que representa la mujer y pelear con el descendiente de la serpiente que va a estar allá. Dice, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente tuya y la simiente de ella, y ésta te herirá la cabeza. Hablando a la serpiente con respecto a la simiente de la mujer. Y tú la herirás en el calcañal. Cristo fue herido en el calcañal. Cristo cayó. Cristo fue a la tumba. Pero ocurre que Cristo no sufrió ningún tipo de mal espiritual ni moral. Por lo tanto, al caer físicamente como hombre por la picada, entonces fue levantado al tercer día. Debido a que como individuo no había en su registro, en su récord, ningún fallo, ninguna mancha moral. Por eso se le permitió que muriera como hombre, porque él debía sufrir la picada. Él vino como hombre, por lo tanto Satanás debe picar a todo hombre. Pero el problema es que algunos se levantarán de la caída y otros no. Y ahí se diferencian lo que son hijos de Dios y lo que son hijos del diablo. Porque los impíos no se levantarán de la tumba. Jesús se levantó al tercer día y llamará en su venida a todos los que fueron a la tumba, ya viviendo en él. Así que nosotros vemos allí el desafío. Jesús, desde que el pecado entró en el mundo,
inmediatamente Él se entregó. Léase Génesis 13:8. Génesis 13:8 dice de la siguiente manera. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 dice así. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ese versículo dice mucho. Dice que desde el principio del mundo hubo bestia y hubo cordero. Desde el principio del mundo hubo gente que adoró a la bestia y gente que siguió al cordero. Y dice que el cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Mis amigos y hermanos, desde que Adán y Eva pecaron, inmediatamente Jesús se entregó. Se entregó para ser garante de ello, para representar a una generación nada buena, sino mala, perdida, solamente para ponerse en el peso, en la balanza de ellos y correr la suerte de ellos, caminar en santidad, teniendo las victorias que ellos debían tener. Cuando Cristo vivió 30 años aquí en la tierra, Cristo tuvo las victorias que los santos debían tener. Cuando nosotros tenemos victoria como cristianos, nuestras victorias no valen delante de Dios nada. Nadie piense que gana mérito ni aun cuando vence el mal, sino que las victorias de Cristo son las que le dan entonces valor a las victorias del individuo. Si el hombre tiene victorias morales sin Cristo, no le valen. Las victorias valen solamente si son colocadas bajo las victorias de Cristo. Si son puestas a los méritos de Cristo, es solamente que valen. El individuo puede ser un moralista, vencedor de la borrachera, del adulterio, del vicio, lo que sea. Pero si no coloca sobre las victorias de Cristo, sus victorias no sirven de nada y se pierde como moralista, mis amigos y hermanos. Es en la sangre de Cristo que tiene la victoria, mis amigos y hermanos. Entonces, nosotros encontramos que del principio del mundo Él se entregó. Vino para reclamar a la humanidad. Y cuando se le dijo la humanidad es pecadora, debe morir, entonces se le dijo, yo muero, dijo Él, yo muero en lugar de ellos. La humanidad es mala. Él dice, yo viviré en santidad. La humanidad debe cobrársele su deuda. Él dice, yo la pagaré. Vino para ser un garante, para reclamarla. Finalmente Él le pidió a su Padre que la humanidad fuera de regreso aceptada como hija de Dios. Y el Padre le dijo, no es posible. A ti yo te acepto como hijo al venir de la tierra. Y entonces en Cristo los que lo aman y lo aceptan son aceptados en Él. Porque solamente Él es hijo y solamente Él es aceptado. Y es como sombra de los que creen en Él, porque Él entonces los representa, los cubre y los ampara, mis amigos y hermanos. Así que cuando Adán y Eva oyeron la noticia de que no iban a dejar a ser abandonados a la suerte de Satanás, se alegraron. Si Cristo no se ofrece, la humanidad hubiera quedado en manos del diablo sin reclamo, raptada, y que sus súplicas, gritos y llantos no hubieran sido escuchados para siempre. ¿Qué es lo que hubiera ocurrido? Primero, Satanás tenía planificado que el hombre desde que pecó comiera del árbol de la vida después de pecar, para que se volviera inmortal en pecado y así su reino duraba entonces, porque el hombre duraba. Pero Jehová Dios tenía también su plan, y cuando el hombre pecó mandó un ángel de poder para que bloqueara el árbol de la vida, y Satanás recibió un golpe terrible, porque si el hombre muere, su reino muere. Si usted tiene un ganado y el ganado viene una enfermedad y se lo mata, usted quedó sin nada, que perdió su riqueza. Satanás, cuando ve que la muerte mató al hombre, comenzó él a saber que su reino no duraba, los hombres se le iban a la tumba. Y eso es lo que hará con los impíos. En un momento mueren y se quedan muertos para siempre. Y Satanás, aunque no lo destruyeran, quedaba solo. Luego él va a ser destruido también. O sea, Cristo ha venido y con su muerte logró muchas cosas. Y una de ellas que logró fue reclamar la propiedad de Jehová en Adán y Eva. Reclamar la propiedad de Adán y Eva, el derecho de mandar la tierra y de caminar con Dios y de representar toda la cosa que Dios dejó aquí en este mundo, lo cual Satanás reclamó para él. Reclamó el derecho de derrotar al diablo. Al derrotarlo logró el derecho legal de matarlo y luego de quitarle de la mano todo lo que sea de él y lo que esté contaminado y malo, botarlo. Y luego reclamó el derecho y lo logró al tener victoria de destruir todo el cuartel del diablo. Y es por eso que la tierra, que fue creada para que el hombre morara para siempre, Dios cambió de opinión y va a ser destruida, mis amigos y hermanos, para que no quede nada donde el diablo operó, sino hacer una tierra nueva donde el diablo no ha entrado nunca, mis amigos y hermanos. El Cristo ofrecerse para venir aquí a morir por la humanidad
es el devolverle a la humanidad el derecho, mis amigos y hermanos, de todos los privilegios de ser hijos de Dios en forma gratuita. Desde que Dios dio la noticia de que iba a venir un descendiente de Adán para pelear con el usurpador, con el diablo, Eva albergó de una vez la esperanza que sería un hijo de ella. Y desde ese momento toda mujer que quedaba embarazada albergó la esperanza que la criatura que tenía era esa simiente. Por eso Eva, cuando quedó embarazada la primera vez, creyó que era la simiente de Dios, pero ocurrió que era la simiente del diablo, porque ella iba a tener ambas simientes. Después tuvo entonces un hijo llamado Set, y esa era entonces simiente de Jehová. De la descendencia de Caín vinieron toda la gente que corrompió la tierra, por lo cual hubo que destruirla en el diluvio. De la descendencia de Set vino la simiente, de donde Jehová Dios encontró al patriarca Noé para que él pudiera entrar en el arca, y aún entonces continuó, y de uno de ellos vino entonces la simiente profética que fue Jesús de Sem, mis amigos y hermanos, como también vino de Noé la descendencia también de Satanás en Canaán, el que fue irrespetuoso y lo vio desnudo y entonces recibió maldición. Finalmente, llegado el momento en la tierra, una noche hay un grupo de pastores que están cuidando sus ovejitas y ven una luz y oyen una canción. Y cuando están interesados, ven que esa estrella es rara porque se ve que se mueve para un lado y otro. Las estrellas del cielo están allí fijas en su derrotero. Y además ese canto, y el canto decía, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, ¿qué cosa? Paz. Y buena voluntad para con los hombres. Así que eso cundió en Jerusalén, que estos pastores humildes habían visto esta estrella y que oyeron que cantaron así, y los ángeles vinieron y le explicaron lo que había y ellos lo contaron. Pero también aparecieron unos 3 árabes que vinieron de la región de Persia, no esa noche, sino cerca de 2 años después, porque la estrella fue vista la noche que Jesús nacía. Pero los magos vinieron de Persia como a los 2 años, cuando Jesús tenía cerca de 2 años de nacido. Y aparecieron en Jerusalén, allí visitando al rey Herodes, diciendo, ha nacido el rey de los judíos. Nuestra profesión es observar y estudiar las estrellas. Y hemos visto una estrella y se cumple una profecía que ustedes tienen, que iba a salir un cetro de Jerusalén. Y hemos venido desde allá con nuestros camellos, caminando en el desierto, día y noche, cansados, pernotando donde podemos, porque tenemos que venir. La estrella de día no la veíamos, pero de noche, al caer la noche, ahí estaba, y caminamos mejor de noche y descansamos de día para seguir la estrella. Y queremos que aquí ustedes estén compartiendo con nosotros la noticia de que ha nacido el rey. Y quedaron petrificados cuando nadie en Jerusalén estaba interesado en el plan. Más bien, cuando querían por lo menos compartirlo con el rey, el ángel le dice, no vayan de regreso, que él tiene plan de matarlo. Y ellos se regresaron al oriente, a Persia, con el corazón dolido, de que ellos sin ser judíos están contentos, hacen un viaje, y los mismos dueños del programa no hacen nada, más bien quieren matarlo. Mis amigos y hermanos, la promesa de que Jesús vino a este mundo a nacer, y apareció Jesús allí naciendo de una mujer descendiente de Eva. Allí nació el hombre, mis amigos y hermanos. Dejó las cortes celestiales para venir a ser un hombre. Dejó allí la adoración de los ángeles, a donde vivía allí en gloria, en el seno del Padre, para venir aquí a un mundo con el sol caliente, caminos polvorientos, el hambre, tomando nuestra naturaleza débil física, sujeta al sufrimiento, a los golpes, el dolor, hambre, cansancio, sueño, mis amigos y hermanos. Y vive humildemente como un carpintero en la tierra para no desarrollarse con los encumbrados ni sabios de la tierra. Para alcanzar al hombre donde quiera que se encuentra, viene entonces a hacer sagrada la vida de pobreza para los que no pueden cambiar de condición, el Señor buscarlos allí donde están para que no se quede ninguno. Y viene y se pone la ropa física del hombre para alcanzar al hombre allí, sujeto al dolor, al sufrimiento, al rechazo de los hombres malos y también anhelando la aceptación de los hombres llamados a servirles a Dios. Y trató con ambos cuando caminó en la tierra, mis amigos y hermanos. Apareció aquí en la tierra para venir, como dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, mis amigos y hermanos. Pidiendo Pablo que tengamos el sentir que hubo en Jesús.
Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2:5, el cual siendo en forma de Dios, mis amigos y hermanos, el rango de Jesús en el cielo, un rango grande, mis amigos. Cuando Jesús anunció en el cielo que Él venía a hacerse hombre, todo el coro del cielo se paró y hubo un silencio profundo. Cuando ellos contemplan la situación de que el comandante de las huestes celestiales viene al planeta, un planeta así chico, como la cabeza de un alfiler, y a donde las cosas no andan bien, sino que entró el pecado, para venir a hacerse hombre y vivir la peregrinación en la tierra de los hombres bajo el sufrimiento y el dolor, para venir aquí entonces a desafiar al diablo, lanzarse en la arena y pelear 33 años, 33 años, cada uno retirándose con una estrategia y atacando. Y finalmente el Hijo de Dios terminando en la tumba. Pero con su muerte se llevó la cabeza del diablo consigo. A los 3 días se levanta victorioso y el diablo descubre que este tataranieto de Adán le ha arrebatado lo que le pertenecía, porque todo descendiente es heredero y puede conquistar cuando él quiera. El Padre, cuando él se presenta al cielo, le dice: mira, lo que has tenido en la tierra es victorioso, ganaste. Como hombre tú tienes derecho a reclamar lo de tu padre Adán y todo te lo entrego en tus manos. Tienes derecho a reclamar la humanidad. Tienes derecho a darle salvación y vida eterna a todos los que creen en ti. Tienes derecho a separar la humanidad y matar a todos los que no se envuelvan en tu plan. Tienes todo derecho. Tienes derecho a tomar a Satanás, meterlo en una prisión por 1000 años y después destruirlo. Te entrego todo el programa, los resultados son tuyos. Todo lo que ocurre corre por ti. El juicio te lo voy a dejar a ti, para que juzgues tú, porque tú entiendes al hombre y el hombre te entiende a ti porque eres hijo del hombre. Y el reino, lo que ocurra, es tu reino. Y todo es tuyo. Así que dice aquí Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Así que tenía un título grande. Al Padre Dios nadie lo ha visto nunca, excepto Jesús. Los ángeles no lo han visto nunca, nadie lo ha visto. Mora en luz inaccesible. Al igual que en las noches cuando hay luna y el sol se ocultó, está por Australia y no lo vemos. Pero como él está en una región que es ventajosa con respecto al tamaño de la Tierra, solo que nosotros estamos del lado atrás en la antípoda. Pero como lo dicen los que estudian geometría, la tangente, el sol tira una luz por la tangente, que no nos alcanza por la curvatura de la Tierra. Pero Dios pone la luna allí, que es una piedra opaca que no tiene ninguna luz misma. Pero la luz choca en la luna y entonces es una curva y nos alumbra el sol en forma indirecta, por reflexión. Así es Jesús. Jesús, su trabajo es, desde la eternidad, donde nadie puede llegar, brilla la luz del Padre y choca en Jesús, y entonces allí la veían los ángeles y la veía el universo, todas las obras creadas y todo el universo puede ver al Padre, es en Jesús, así a manera de reflexión de un espejo. Jesús es la forma que Dios tiene de ser vista, la parte visible. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que mora en el seno del Padre, Él lo mostró. La obra de Jesús fue mostrarle al Padre a los ángeles. Quien creó a los ángeles fue Jesús. El Padre no se mueve del centro del universo, envuelto en tiniebla y oscuridad a los ojos de toda obra creada. Y Jesús es el que sale y opera. Y todos ven al Padre al mirar allí, como cuando usted se ve en un espejo. Pero usted no está en el espejo, o ve algún objeto en el espejo, Él no está allá. Dice allí, Él es la imagen del Dios invisible. Dice la Biblia, es la figura de la sustancia del Padre. No fue un puesto cualquiera que Él dejó. Sencillamente Él estaba siendo el objeto de toda la adoración en el universo. Y a través de Él adorando al Padre. Así que dice Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres.
Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús hizo un programa de descenso. Lo primero es que Él estaba diciendo la reflexión del Padre, la imagen del Padre, la imagen de la sustancia del Padre. En forma de Dios dice, el hombre no es la imagen de Dios. El hombre es creado a imagen de Dios. La imagen de Dios es Jesús. Perdón. Así que entonces Jesús ahora decide un descenso. Decide hacerse hombre. Pero recuerde que hay hombres que le ha ido muy bien en la tierra. Por ejemplo, Enoc. Enoc no le fue tan mal. Caminó en la tierra, pero ni murió, sino que el Señor se lo llevó. Jesús pudo decidir venir a hacerse hombre, pero un poquito de tiempo, y no envolverse en muchos problemas, y ver más de cerca lo que hay, y decir me voy, no voy a complicarme más la cosa. Así que Él tuvo que planificar otro descenso. Después de ser hombre, entonces tenía que decidir morir. ¿Pero cuál muerte? El rey David murió, pero murió, y toda la nación se conmovió y se paralizó. Murió envuelto en dignidad y en gloria. A veces mueren algunos hombres poderosos de aquí de Manhattan y ese día se anuncia, no vengan mejor en carro, va a estar parado el tránsito. Jesús tenía que hacer otro descenso y decidir morir entonces muerte de cruz. O sea, todos esos son peldaños de descenso para bajar más hondo, buscando al peor de los miembros de la raza humana para que ninguno se perdiera. Tenía que bajar a lo último. Morir, bueno, pero hay gente que muere muy cómodo. Él tenía que morir incluso la muerte de los santos que van a la tumba. Ningunos sabrán nunca el sabor de la muerte. Muerte es morir para perderse, es lo que llama morir. Por eso la Biblia le llama que a los que están en Jesús ellos duermen, porque ellos no sufren. La gente que muere en Jesús no sufre. Porque el dolor real de la muerte no es físico, el dolor real de la muerte es que el hombre fue creado para vivir, y cuando le anuncian que no va a vivir, entonces se destruye de dolor y sufrimiento, porque la vida desea vivir. Así que decirle que no va a vivir es un golpe mortal que solamente Cristo y los perdidos le saben el sabor. Nada más. Pero los santos no, nunca sabrán, quizá un 5% del dolor de la muerte, es solo un ponerse a dormir, un solo depositar su vida en Cristo. Pero Cristo no murió la muerte de los santos, Cristo murió la muerte de los que se pierden. Él bebió la deuda de la humanidad, se le dio la copa de la ira de Dios. Jesús fue colocado para que en Él Dios desfogara toda su ira y venganza contra el impío y el malo. Porque Jehová Dios ama al hombre, pero no tolera el pecado, sencillamente lo ataca de muerte. Y Cristo tenía que ser colocado el blanco de la ira del Padre, para que Cristo fuera eliminado como al malo, para que así pudieran los que creen en Cristo ser aceptados. Alguien tenía que pagar la deuda. Cristo pagó la deuda de los que se pierden y de todos. Cristo agotó la muerte de los que son despedidos. Mucha gente no entiende por qué Cristo dijo, Padre, ¿por qué me ha desamparado? Algunos dijeron, bueno, Él estaba allí ya pues perdiendo la mente y pensó, la fe le fallaría. Nada de eso. Jesús murió en sus cabales, querían darle una droga para que no sintiera el rigor de los maltratos y Él no la aceptó, para poder llevar a cabo su programa entendiendo qué estaba haciendo. Así que entonces en un momento dado Jesús hizo así y apuró la copa de los que se pierden, la muerte de los que mueren bajo maldición. Así fue que Jesús murió. Jesús agotó toda la ira del Padre, la deuda de los que se pierden, pagó el precio del pecado, mis amigos y hermanos. Tenía que optar qué tipo de muerte. En Israel habían dos tipos de muerte violenta. Una era, si alguien cometía algún error leve en Israel, lo apedreaban. Los judíos decían, toda persona que muere apedreada es una persona privilegiada. ¿Por qué? Porque está muriendo de una muerte infligida por sus hermanos. Y si usted es disciplinado por sus hermanos, usted no está siendo maltratado. Así que los judíos, alguien que fallaba venía y lo dejaban bajo una pila de piedras, porque cometió un error grande, digno de muerte, pero debía ser tratado por sus hermanos. Así que ellos decían, fue una muerte que fue en casa. Así que él no puede quejarse.
Pero a veces cometían pecados tan grandes que los judíos decían, es abominación aún tratar el caso, hay que echarlo de la raza. Ese significaba la gente que Dios bota fuera de la familia, que ya ni lo disciplinó. Eso era un símbolo de cómo Dios trata al cristiano. Cuando usted está siendo procesado, disciplinado por Dios, le duele. Pero la revelación le dice, pero no se queje tanto porque todavía es Dios quien está tratando su caso. Así que no es tan mala la situación. Pero el día que Dios lo bote de la cerca y lo tire de la familia, entonces usted tiene romana, es pagana, es una muerte de maldición, es una muerte de gente botada de la familia. Y él tenía que optar por la peor muerte para alcanzar a los judíos y a los moralistas y a los religiosos y a los paganos y al peor de todos. La muerte de cruz era para gente que no debía ni siquiera ser bien tratado en la muerte. Que sí, que el que hacía un cargo menor, pero que era de muerte, lo mataban con una muerte que se consideraba más honrosa. Pero otros debían ser tratados peor. Y Cristo es colgado en cruz, la peor muerte, la muerte más baja que había. Eso es lo que dice allí. En Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente a muerte. Y por eso pone una coma y muerte de cruz, no cualquier muerte. Por lo cual también Dios le exaltó a lo sumo. Y es por eso que Jesús ahora es colocado sentado a la diestra del poder de Dios. Cuando Cristo fue allá al cielo, entonces lo trató como estos individuos que ingresan al ejército. Y comienzan a evaluar su conducta y a ponerle entonces ascenso. Y allí dice Pablo que se le pusieron todos los rangos del universo. No porque era hijo de Dios en el pasado antes de venir, sino porque manejó bien la situación acá con el diablo y conquistó todo. Y no solamente salvó a los que querían ser salvos, no solamente ganó el derecho para deshacer al universo del diablo, o sea, para que el diablo un día ya no esté más, que eso es lo que Jesús hará, para borrar el pecado sin dejar rastro, para establecer un reino de santos. No solo eso, pero reivindicó a Dios, que en el conflicto Satanás lo había desacreditado. Y todo entonces Él lo pone en orden y es restaurada ahora por causa de Cristo decidir en esta dramática decisión del venir a la tierra a hacerse hombre para devolver al hombre que quiere salvación, el derecho a la salvación, la adopción en la familia de Dios y traer de regreso la paz y la armonía en el universo y restaurar el reino de Dios como estaba en el principio. Y es la razón, mis amigos y hermanos, por lo cual el pueblo de Dios camina en esperanza, en seguridad y se siente seguro, tiene una esperanza, tiene un brazo de poder que le da apoyo en los conflictos y además camina con Dios. Porque Cristo vino y nos libertó y obtuvo un éxito rotundo y total. Solamente se pierde el que quiere. Cristo produjo suficiente victoria para que toda tentación y mal hábito y cadena y preferencia sea vencido. Solamente hay que ir de rodillas y decir, Señor, mira este mal hábito, el que sea, menciónelo por nombre, no me abandona. Sigo con este problema. Y Cristo dice, está bien. Y le echa mano a esa situación, ¡pam! Y le pone una victoria porque Él venció todo. Él no practicó esos pecados, pero en su naturaleza, si Él se descuidaba, ellos hubieran surgido. Así que Él no le dejó nunca oportunidad. Así que Él tuvo una victoria total como hombre sobre el mal. Y Él tiene esa victoria como en una cuenta de banco. Para cuando usted reclama vencer algún mal, cualquiera, no importa el que sea, Él de una vez le da una dosis suficiente y eso queda liquidado. Porque Él venció para redimir, venció para rescatar de la condición de pecado, venció para rescatar de la muerte, venció para rescatar de la religión renca, mediocre, para volverlo victorioso, venció para adaptarlo, para otra vez hacerlo, ser adoptado a la familia de Dios, a todo el que cree, mis amigos y hermanos. Que Dios les bendiga.